Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y arranca de esta manera, con música de fondo, Difundiendo lo Nuestro. Tenemos unos minutos para completar o complementar con esta palabra. Josué capítulo 24, versículo 14. A ver, quiero escucharme a ver si tengo un poquito de retorno. Bien. Ahí estamos regulando. Bien. Josué 24, versículo 14. Dice así: Ahora pues temé a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río, en Egipto, y serví al Señor Jehová. Y si mal os parece servir al Señor Jehová, escoge hoy a quién han de servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe qué me llama la atención de esta palabra? ¿Por qué Josué habla en primera persona? Casi que nosotros en la actualidad, y hablando de lenguajes, diríamos que Josué, a ver cómo diríamos, que Josué está hablando mal. ¿Por qué? Porque dice el burro primero, yo y mi casa. En todos casos debería haber dicho, mi casa y yo serviremos al Señor. Estoy hablando de, en cuanto al lenguaje o un paralelo de la forma como se expresa Josué. Ahora, él es el líder y ya está entrado en edad, o sea, ya está siendo una persona que está a punto de retirarse de su tarea. Había comandado a la tierra o al pueblo de Israel, había repartido la tierra de Canaán a las 12 tribus, fue uno de los sobrevivientes desde Egipto y durante 40 años en el desierto, junto con su compañero Caleb, fueron los únicos sobrevivientes de aquel éxodo o de aquella historia que se empieza contando desde el llamamiento de Moisés hasta la liberación, y casi que podemos decir son los pioneros de esa antigua generación que entran en la tierra prometida. Caleb con más de 85 años, Josué que acá o creemos que ya está cerca de la edad de su muerte, porque ya está a punto de retirarse, y Josué murió a la edad de 110 años, así que creemos que tenía aproximadamente 100 o 105 años cuando pronuncia esta frase. Ya las tierras están repartidas, cada tribu está en su lugar. Hubo 2 que quedaron del otro lado del Jordán, pero que ayudaron a las 10 restantes a entrar a la tierra prometida, o sea, cruzar el Jordán y ayudar en la conquista de la tierra de Canaán. Tierra que, por cierto, no estaba deshabitada, estaba habitada por otros pueblos, y de ahí que Josué dice que vivía el amorreo, el jebuseo, los cananeos, pueblos que ya estaban.
pero que ellos reciben como herencia porque Dios le había prometido no solamente a Abraham, sino a Moisés mismo. Y después de 25 años de comandancia de Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés en otroras, como diríamos, en otros tiempos, y ahora le toca la etapa de entregar prácticamente o de retirarse, y está en esa edad aproximadamente. Él se da cuenta que el pueblo, hay cierta inclinación por los dioses de los amorreos. O sea, 40 años no sirvieron de desierto, no sirvieron de mucho para extirpar la idolatría del pueblo de Israel. Ellos querían ser semejantes a los demás pueblos. Los demás pueblos tenían sus propios dioses que ellos podían ver, ciertamente de madera, de piedra, de cualquier otro objeto, pero ellos, los pueblos conquistados, adoraban a los dioses de madera, a los dioses manifestados en la naturaleza, a los dioses creados por ellos mismos. Por eso el Salmo 115, cuando dice el título Dios y los ídolos, dice que tiene manos, pero no tocan o no palpan. Tienen ojos, los ídolos, pero no ven, oído y no escuchan o no oyen, pies tienen y no caminan por sí mismos. Y hay una frase ahí en ese Salmo 115 que dice el salmista: semejante a ellos, a los ídolos, son los que lo hacen. O sea, está diciendo que el mismo ser humano que crea su propio ídolo es igual al ídolo que está creando, porque no puede valerse por sí mismo en cuanto a milagros o en cuanto a obras sobrenaturales o en cuanto a responder de alguna manera. Si por ahí encontramos testimonio a lo largo de la historia de manifestaciones de estos dioses en minúscula o entre comillas, que hicieron algo, bueno, nosotros los que conocemos las Escrituras creemos que el poder de las tinieblas, el poder del mal, se mueve atrás para hacer creer a la gente que esto es verdad. Pero sabemos que hay un único Dios verdadero, y Josué lo entiende de esta manera. Y Josué dice, al ver a su pueblo inclinado ya, como los pueblos que ellos conquistaron, por eso le dice acá: si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién van a servir. Si a los dioses que vuestros padres adoraron en Egipto, o a los dioses en cuya tierra habitáis, heredada ciertamente de los amorreos por conquista. Y ahí comienza la frase que estamos tratando de descifrar o de hablar en este mediodía. Dice él: yo y mi casa serviremos al Señor. Se pone como la persona que todavía lidera sobre su hogar, el que todavía tiene puestos los pantalones, el que todavía es el jefe de la casa. Josué no tenía canas por tener nomás, no estaba viejo por estar viejo. Por ahí se daba cuenta que no podía gobernar a todas las tribus, pero sí su hogar. Para él su hogar debería ser un ejemplo. Y vaya si hay liderazgo que comienzan desde el hogar. Pablo dijo que cuando se va a llamar un líder para que cuide la iglesia del Señor, o un sector de la iglesia, un anexo o una iglesia,
que sepa gobernar bien su casa, dijo Pablo. Una de las condiciones primordiales, que sepa gobernar bien su casa. Y dice y aclara el apóstol Pablo, dice, porque si no sabe gobernar su casa, a sus hijos no puede tener en sujeción, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Frase célebre y que quedó marcado a través del tiempo y que nos apunta a nosotros como una flecha, los líderes, los que estamos al frente de alguna tarea que tiene que ver con la iglesia del Señor. Josué se pone en esa posición, dice, ustedes escojan a quienes quieren servir. Si a los dioses que tenían sus padres, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis ahora, pero yo, y ahí se pone adelante, se pone al frente. Esta decisión de Josué es suprema. ¿Por qué? Porque abarca tres cosas. Para él lo importante era ser como persona. Segundo punto, hacer, o sea, practicar lo que él decía que sentía. Y tercer punto y último, firmeza o autoridad por más que tenga que padecer de contramano o la oposición de quienes no pensaran como Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa palabra hoy siento compartir con todos ustedes. ¿Podemos decir como dijo Josué? Sí, usted que me está escuchando, usted que me está viendo a través de este medio, de esta tecnología que tenemos hoy. Usted como pastor, como líder, como evangelista, como obrero, siervo del Señor, anciano de la iglesia, diácono de la iglesia, diácono a prueba, portero, jefe de la casa. Usted que todavía puede gobernar tus hijos. Usted que todavía provee para su familia. Usted que todavía comanda, como decimos de alguna manera, el ejercicio y el servicio a este Dios que profesamos creer. ¿Usted puede sumarse a las palabras de Josué? Porque la familia mía se compone por mi esposa y mis hijos. En otras palabras, me pongo adelante como el burro, como decían, el burro adelante. Yo, mi esposa y mis hijos somos una familia. Ya me desligué de mis padres, mi esposa se desligó de sus padres, mis suegros. Ya no tiene nada que ver mis cuñados o mis hermanos con la interferencia de esta familia. Puedo decir como dijo Josué, no importa a quienes quieran servir los demás. Los demás son dueños de escoger lo que quieren. Los demás tienen poder de decisión y no están obligados a servir a Dios, porque ni Dios mismo obliga a nadie. Pero puedo decir como Josué, usted, yo y todo lo que hemos entendido esta palabra, podemos decir con certeza, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque servir al Señor no significa venir a la iglesia, cumplir ciertos hábitos, buenos, por cierto. Bueno, tengo que orar porque todos oran, tengo que leer la Biblia porque todos, o llevar la Biblia porque todos llevan, tengo que cantar porque todos cantan, tengo que sentarme en el lugar que corresponde, en la iglesia, porque todos lo hacen. Servir a Dios es otra cosa, o va mucho más de eso. Servir a Dios nace del corazón, de una decisión, nace de un compromiso. Dios no me obliga, ni me está apuntando con un rayo diciendo, si no me sirve, te traspaso y te parto al medio. No.
Es más, Dios ni quiere esa clase de servicio por obligación. No, Dios quiere un corazón dispuesto. De ahí es que nos dio, a ver cómo decimos, voluntad y libre albedrío. Si no hubiese hecho máquinas Dios, todos para arriba, todos levantando la mano para la derecha, para la izquierda, caminando para atrás, caminando para adelante, seríamos todos robots. Pero Dios no necesitaba hacer eso. Dios necesitaba que su creación o sus criaturas, los que Él hechura de sus manos, dice la Biblia, le adorara desde su corazón, le sirviera, le amara desde lo más profundo. Por eso Josué está comprometido. Josué hace un discurso de despedida. Josué cuenta la historia desde cuando él sale de Egipto junto con Moisés y muchos contemporáneos suyos que murieron en el desierto. Josué se acuerda, Josué hijo de Nun se acuerda cuando fueron a reconocer la tierra prometida. Recuerda en esa mente que él tiene y a esta edad, dice que 10 se volvieron para atrás y dudaron y dijeron: es imposible conquistar porque hay gigantes. Ellos nos veían a nosotros, dijeron el informe de los 10, dijeron, ellos nos veían a nosotros como si fuera nosotros hormigas, pequeños, es imposible. Pero Josué y Caleb creyeron en las promesas del Señor, que no iban a ser ellos los que iban a conquistar, sino que Dios le había entregado la tierra a ellos como le había prometido a Moisés. Y hace un resumen y cuenta las hazañas, las altas y bajas, como decimos, en un análisis, en un resumen analítico. Cuenta desde el momento que salen, la trayectoria en la tierra del desierto, y ahora la conquista que duró aproximadamente 20 años, y Josué que ya está a punto de entregar el mando, y al ver al pueblo entre dos pensamientos, todavía con el corazón inclinado hacia la idolatría, él dice: ustedes hagan lo que ustedes quieran. Hoy vamos a llamar al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tome cada uno. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes escojan lo que ustedes quieran. En otras palabras, Josué dijo: yo no les voy a obligar a ustedes a servir a Dios, pero yo me voy a obligar a mí mismo, dijo Josué. Me voy a obligar a mi mente, le voy a obligar a mi alma, le voy a obligar a mi ser, y para que a través de mi persona como cabeza, jefe y representante de mi hogar, los demás también se sumen voluntariamente a servir al Señor nuestro Dios. ¿Saben qué me llama la atención del Salmo 103? Que el salmista, parece que cuando leemos ese salmo, parece que le está hablando a otro, y no le está hablando a otro, se está hablando a sí mismo. ¿Y sabe qué dice el Salmo 103? Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todo, el que te rescata del hoyo, el que sacia tu boca, el que te corona de favores y misericordia.
habla en primera persona para sí mismo. Por eso le invito a usted a leer la Biblia. Lea la Biblia y usted se va a dar cuenta y va a descubrir cosas tremendas. El salmista se habla a sí mismo en el Salmo 103 y dice: alma, bendice al Señor. Alma, no te olvide ninguno de los beneficios del Señor. Alma, vos fuiste perdonada, alma. No le está hablando a otra persona, se está hablando a sí mismo. Porque muchas veces el alma necesita que nosotros le hablemos. Necesita que nosotros determinemos. El hombre es tripartito, o está compuesto por 3 partes, de ahí la palabra. Cuerpo, que se relaciona con el mundo material, la materia. Alma, que es el neso o el puente entre la materia, el cuerpo, lo que se manifiesta en el mundo material. Y espíritu, que es lo que Dios nos dio como la vida principal. Entonces debemos hablarle al alma. Debemos de determinar cosas. Josué acá se está hablando a sí mismo: yo y mi casa, yo y mi vida, yo y mi mente, yo y mi corazón, yo y los que amo, les serviremos al Señor. Ustedes escojan a quien ustedes quieran servir. Ustedes son libres de elegir. Yo le he contado todo el testimonio y la trayectoria desde tiempos pasados, cómo el Señor ha sido tan bueno con nosotros, cómo nos ha dado esta tierra, cómo hemos conquistado a enemigos que nosotros con nuestra fuerza no podíamos doblegar, pero el Señor estuvo con nosotros. El Señor hizo que ellos tuvieran miedo y temblaran, y algunos hasta usaran de astucia para no ser conquistados, sino entremezclarse y someterse a nosotros, decía Josué, y hablaba de los gaabonitas. Otros que se opusieron y pensaban que tenían muros fortificados, el Señor dio un sacudón en la tierra y cayeron los muros. El Señor abrió el mar, el Señor abrió el río Jordán. El Señor nos entregó los reyes más poderosos de Canaán. En otras palabras, Josué decía: ¿cómo yo no le voy a servir al Señor? ¿Cómo yo me voy a olvidar del Señor? Si cuando éramos esclavos en Egipto, los dioses de los egipcios no nos pudieron librar de esa esclavitud. ¿Cómo yo voy a ser tan ingrato con el Señor? En otras palabras, se hablaba a sí mismo: alma, ¿cómo vamos a ser ingratos con el Señor cuando el Señor nos ha dado tanto? Nos ha bendecido, nos ha dado casa que nosotros no edificamos. Hemos comido de fruto de árboles que nosotros no plantamos. Hemos adquirido ciudades que nosotros no edificamos. Yo y mi casa, yo y mi vida, enteramente serviremos al Señor, voluntariamente, de todo corazón. Ustedes hagan lo que quieran. Y esta es la palabra de Dios para hoy también. Tiempo de decisión. Tiempo que debemos sumarnos a Josué, comandante de las huestes de Israel, que ya está entrado en años, viejo, y ya está a punto de partir. Yo creo que las altas y bajas del pueblo de Israel, parte de ese remanente era Josué también.
sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta la tercera, cuarta, y vaya a saber cuántas generaciones más adelante, hubo un remanente que no se olvidó de esa palabra. Hubo un grupito de personas que, por más que fueron cautivos en desobediencia a lugares lejanos de su tierra, sin embargo allá dijeron: para que nosotros volvamos a ser restaurados y tengamos victoria sobre nuestros enemigos y volvamos a vivir en paz, debemos humillarnos al Señor, volvernos al Señor, pedir misericordia para el Señor y servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¡Qué declaración más solemne! ¡Qué firmeza! El domingo por la noche estuve con los hermanos en Villa del Parque, al cual le mando un gran saludo a todos ustedes, si me están escuchando. Dijeron que siempre me escuchan. Y decía, basado en una palabra que compartí con ellos, Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y le decía a los hermanos que hay que tener calidad y hay que estar seguro para decir esa frase. No cualquiera dice esa frase. Usted se anima a decir, como dijo Pablo: sé imitadores de mí, hermanos. Ustedes que me siguen por la radio, por las redes sociales, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Yo hago igual que Cristo. Yo comparto los mismos sentimientos que Cristo tiene porque Cristo vive en mi vida. Podemos decir, como dijo Josué acá: no importa si a diestra, a la derecha y a la izquierda, el que quiera hacer lo que quiera, allá aparte. Es más, yo no tengo que ni estar interesado en la vida de los que me rodean. Salvo caso, debo velar por mi familia, por mi entorno. Ser el patriarca de la dispensación de la promesa, como fue Abraham, como fue Jacob, como fue Isaac. Ser el líder, pero para ser el líder debo dar ejemplo. Servir al Señor de todo corazón. No alcanza con las palabras, alcanzan con los hechos, alcanzan con las obras. Yo y mi casa serviremos al Señor. Me da a entender que Josué no está diciendo: bueno, yo soy el líder y acá me van a obedecer todos ustedes. No, porque Josué decía: no, porque ellos me van a obedecer para complacerme quizás. Quizás me van a decir: sí, serviremos al Señor. Sí, cómo no, Josué. Pero por miedo. Vio que el Islam, la religión del Islam, somete a las multitudes, a los seguidores, a los feligreses, como quieran usted interpretar, a través del rigor de la violencia, de la espada. Mas Dios no necesita esto. Dios necesita conquistar nuestro corazón con su amor. Y lo ha hecho en la persona de Cristo. Ahora también espera de nosotros también que de corazón le sirvamos a Él. Dios no quiere a nadie obligado, ni ofrecido, ni que esté ahí con temor y miedo. No, porque si yo no hago me va a matar. No, porque si yo no hago me va a enfermar. No. Dios necesita personas que de todo corazón se sumen a esta frase y digan: yo y mi casa, yo y mi vida, yo y mi cuerpo serviremos al Señor. Si es casado, yo y mi esposa. Si tiene hijos, yo y mis hijos. Estoy hablando de hijos que todavía están en nuestra casa, en nuestro hogar. Porque alguno no puede gobernar ni 4 o 5 años, ya le domina, hace lo que quiere. ¿Y cómo gobernará la iglesia del Señor? Después quiere un cargo en la iglesia, quiere que alguien pase una cuenta anual, no le llaman para nada y se enoja. Pero claro, los que están dirigiendo la iglesia a través del Espíritu Santo se someten a la palabra. Y Pablo dijo: mirá, si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Si no tiene a sus hijos en sujeción. Entonces, los que están en mí, bajo mi autoridad,
deben servir al Señor, o por lo menos mostrar ese ejemplo para los demás. Pero yo tengo que ser ejemplo para ellos, ejemplo para mi esposa, ejemplo para mis hijos, para mis hijas. Papá dice que hay que orar, él ora, se lo escucha orando, está en la pieza, está orando. Él dice, él lee la Biblia, él conoce las cosas de Dios, está leyendo la Biblia, no le moleste ahora porque él está leyendo la palabra. Está escudriñando arriba la mesa con diccionario y con compendio y anotando y subrayando porque quiere tener alimento para su alma, para su familia y para el pueblo del Señor que le va a escuchar. Porque no alcanza con ir allá que Dios me dé, donde yo voy a abrir donde Dios me dé. No alcanza. Cuando sus hijos tengan alguna pregunta que hacerle, usted debe responder en base a la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y a mí me dijo mi maestro, mi maestra, o me dijo fulanito, o me dijo aquel o aquella, o el señor aquel me dijo tal cosa. ¿Usted qué dice, papá? Y el papá tiene que hablar por la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Plena consagración. Plena consagración. No que una parte de mi casa va a servir al Señor, la otra parte va a hacer lo que quiere. No. Una parte de mi casa, bueno, no sé, porque la mujer, o no, porque no quiero andar mal con ellos. No digo que usted someta con violencia. Se puede someter todas las cosas cuando el hombre determina y la autoridad de Dios está sobre su vida. Ni hace falta que usted use una varita. No, cuando usted hable bajo la autoridad de Dios, aun tus hijos, que saben que hicieron mal, erraron en algunas cosas, van a llorar y van a decir, perdóname. No va a hacer falta ni que usted castigue, no. Porque usted hablando, usted va a ver algo, un respaldo de Dios. A eso es lo que voy. Dios le va a respaldar porque usted vive en su corazón con esa determinación. Señor, te quiero servir. Señor, te quiero amar. Cuando yo era soltero quería una esposa o alguien que me acompañara el resto de mi vida para servir al Señor. Cuando vinieron los hijos, consagramos los hijos desde el primer momento para el Señor. Si yo soy siervo del Señor y mi esposa es sierva del Señor, mis hijos también son siervos del Señor. Siervitos, siervitas. Ana llevó a su hijo Samuel para presentarlo para Dios, porque ella lloró y pidió, sintiendo la burla de su contrincante, que era Penina. Y ella dijo, Señor, si tú me das un hijo y me quita esta afrenta, yo lo voy a consagrar todos los días de su vida para que sea tu siervo. Y trajo, cumplió. Y cada año venía y le traía una ropita. Y Samuel, que quedó después de ser detestado, o sea, después al año aproximadamente de tomar el pecho de la mamá, quedó como sacerdotito bajo el cuidado de Elí y bajo el cuidado de la familia de Elí. ¿Y quién es este? Decían algunos que venía. Este es un voto o alguien que ha sido consagrado para Dios. Y fue creciendo. Y su mamá todos los años le traía una ropita y lo identificaba como un sacerdotito. Y ahí va creciendo Samuel, aprendiendo la ley de Dios, aprendiendo qué significaban las lámparas, aprendiendo quién era Elí, respetando a Elí, porque Elí era el pastor y el sacerdote del momento, mirando cómo se hacían los holocaustos, qué eran las ofrendas.
cuando se abrían las tablas de la ley, cuando se mencionaba la ley de Dios, cuando se oraba, que el sábado había un día exclusivamente de consagración para Dios. Y así va creciendo el sacerdotito Samuel, hasta que se hizo un muchacho. Y un día durmiendo, Dios lo llama, y él piensa que es Elí, y corre Elí, dice la Biblia. ¿Para qué me has llamado, padre? Y Elí dice, no te he llamado, hijo, ve y acuéstate. La segunda vez, la voz suena nuevamente, Samuel, Samuel. Y él corre nuevamente para el único que él conocía, su padre espiritual, su líder, su máxima autoridad. ¿Para qué me has llamado, padre? Mi Señor, acá estoy. Y Elí entendió que Dios estaba llamando al muchacho. Dijo, ve y acuéstate. Le dio directiva y le enseñó. Cuando tú vuelvas a escuchar esa voz, tú inclínate ahí donde estás y diga así: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y así fue. Y así pasó exactamente. La tercera vez, la voz de Dios hablando con Samuel. Samuel, Samuel. Y él obedeciendo a Elí, el sacerdote que le había dado directiva, ahí se inclinó y dijo: habla, Señor, heme aquí. Habla porque tu siervo oye. O sea que lo que yo le estoy diciendo es que desde niño fue creciendo al servicio del Señor. ¿Por qué se están perdiendo las futuras generaciones? Porque hemos perdido el compromiso que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Y algunos hasta con mentalidad rara dicen así: no, cuando él crezca va a elegir. Cuando él sea grandecito o cuando ella sea grandecita va a elegir si va a servir o no al Señor. Esto no es religión. Esto es servir a Dios de todo corazón, enseñarle que hay una vida eterna que nosotros debemos abrazar en obediencia a la palabra de Dios y a servir al Señor. Que hay un infierno que debemos escapar. Que esto no es fantasía. Miraba esos días a través de internet la lava que sale del volcán allá en España, en Las Palmas. Ya hizo un río y ya va y se desemboca ya en el mar. Y al caer esa cantidad de no sé qué decir, de lava, de cosas que salen de abajo de la tierra, al caer en el agua, al tener el contacto con el agua, larga un gas tóxico y unas nubes por todos lados. Y nadie puede parar eso. Pensaba yo para mí así: las llamas del infierno, el fuego del infierno es eterno y no se apaga. Debemos de escapar de eso. ¿Y cómo lo haremos? Si determinamos como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Usted quiere que su hijo sirva a Dios? ¿Su hija sirva a Dios? Sea un siervo de Dios entonces. Sea una sierva de Dios. Determine en su corazón, cueste lo que cueste, yo y mi casa serviré al Señor. Súmese a esta declaración solemne. No le sirva a Dios por interés. No le sirva a Dios con miedo, con terror. No, Dios no necesita eso. Dios necesita de todo corazón. Mi corazón, mi vida, mi alma te ama, Señor. Alma mía, bendice al Señor. Cuando ves la luz del día, cuando amaneció un día más, cuando llueve o cuando sale el sol, bendice, alma mía, al Señor. No olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favor y misericordia, alma. Tienes una corona, un favor de Dios, una gracia no merecida. Tú tienes más de lo que mereces. Yo tengo más de lo que merezco. Entonces tengo que bendecir a Dios
Por más que me cueste, por más que hay días que me levanto desganado, sin ganas de orar, sin ganas de esto, de aquello, debo obligarme a mí mismo. O hacer un recuento en mi mente, decir, tantos favores Dios hizo por mí, tantas cosas Dios me favoreció. Ve esa corona que luce mi cabeza, el favor y la misericordia del Señor. Bendice, alma mía, al Señor. No olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona. Vivimos errando, equivocándonos, pecando. Pero Él nos perdona, nos justifica, nos limpia, nos da paz en la conciencia, nos da una oportunidad más. ¿Cómo no bendecir al Señor? ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no servir al Señor? ¡Qué ingrato, ingrata que sería usted! ¡Qué ingrato sería yo! ¡Qué ingrata sería usted! Dama, querida dama, si me escucha, si no sirve al Señor, el cual te da la vida, la salud, la oportunidad. Deberíamos constantemente entender que nuestro peregrinaje, nuestro andar por este mundo, es con esa sola finalidad: servir al Señor, amar al Señor de todo corazón, amar al Señor. Usted es sacerdote, usted es jefe de casa, usted es responsable. Usted no puede echar la carga por su esposa. No. Ella. No, mi hijo. Cuando quiera, cuando él quiera, cuando ella quiera. No. La doctrina debe cumplirse desde la casa. Una vez queremos exigir la doctrina y la enseñanza entre el pueblo y algunos obreros, perdónenme, pero algunos obreros ni pueden enseñar eso. ¿Sabe por qué? Y porque no tienen condiciones desde su casa. Yo, si mi hija no me acompaña en esto de servir al Señor, no puedo predicar. Si mi esposa no me acompaña en esto de servir al Señor, con su vida, con su testimonio, con su manera de ser, con su manera de vestir, no puedo decir nada. ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué voy a decir? Tengo que primero gobernar mi casa. Con amor, no sé cómo, comprar caramelo, comprar chocolate, pero tengo que hacer algo para que verdaderamente me sume a esta palabra. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que ustedes quieran, dijo Josué. Ustedes quieren desviarse, desvíense. Ustedes quieren servir a los dioses de sus padres allá, que trajeron de Egipto en su corazón todavía. Háganlo. Ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos, la tierra que el Señor nos dio acá. Sirvan al Señor de los amorreos. Al Dios de los amorreos, sírvanle. Yo y mi casa serviremos al Señor Jehová. ¿Y sabe que la palabra Jehová significa Él existe por sí mismo? Él, refiriéndose al nombre de Dios, existe por sí mismo. O sea, vamos a servir a Dios de todo corazón. Esta es la palabra que tengo para el día de hoy para todos ustedes. No pido perdón por esta palabra porque es palabra de Dios. Es un compromiso. Es una decisión. Es una declaración solemne. Es el discurso y despedida de un comandante de las huestes de Israel, a punto de pasar a la eternidad, y todavía determina y dice con firmeza. Él no dijo, bueno, yo soy viejo, usted sabe, yo ya no puedo gobernar más. Él no dijo, nada, yo ya apenas, no sé si voy a servir a Dios porque ya no puedo ni moverme. No, él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu mente, tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo están tus hijos si los tienes? ¿Todavía ponen los pies bajo tu mesa? ¿Todavía comen del fruto de tu esfuerzo que Dios te ha bendecido dándote un trabajo,
permitiendo que traiga la mercadería para tu casa? ¿Cómo está eso de yo y mi casa? ¿O solamente es un cartelito que figura en algunos lugares? ¿Servimos al Señor realmente como el Señor quiere? ¿Se manifiesta el Señor en nuestras vidas? ¿Nos produce gozo en las luchas, las dificultades? Aún en las enfermedades y aflicciones de este mundo sentimos el respaldo de Dios. Podemos pararnos con certeza ante un pueblo que nos mira, nos observa y que le podemos decir, no por nuestras palabras, sino por nuestra vivencia, acompañamos a lo que decimos con nuestras obras. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Imitemos a Cristo, imitemos la palabra de Dios. Marcadas huellas nos dejó el Señor. El apóstol Pablo, pastor y apóstol de los gentiles. Josué como comandante en el pasado, en la historia de su pueblo Israel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con eso? ¿O será que no da para decir esa frase? ¿O será que, bueno, Dios sabe cómo yo soy? Dios me conoce, yo soy débil. No, tiempo de tomar una decisión firme. Y más los tiempos que vivimos como tiempos finales, tiempos peligrosos. Por eso le animo y le invito de todo corazón, sirva al Señor mientras pueda. Trabaje para el Señor mientras el día dures. Vendrá la noche cuando nadie más podrá hacer más nada. Vendrá la noche para su vida, cuando sus fuerzas decaigan, cuando la enfermedad llegue, cuando la vejez golpee fuerte. Y apenas, pero podamos decir que hemos traído una trayectoria, invertimos en nuestra familia, invertimos en nuestros hijos, invertimos en nuestro hogar, en nuestra generación. Que cuando nos hayamos ido de este mundo, alguien quede como un recuerdo, decir, verdaderamente era un siervo de Dios, verdaderamente era una sierva de Dios, verdaderamente su casa era un ejemplo, verdaderamente cuando hablaba, la autoridad de Dios estaba sobre él o sobre ella. Oramos, Señor, te damos gracia. He predicado tu palabra. Una vez más, tu palabra es como una espada de doble filo que divide el alma y el espíritu de nosotros los seres humanos, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, que no hay nada que se pueda escapar de la revelación de esta palabra. Gracias te doy. Ayúdame a ser tu siervo. Ayuda, Señor, a mi esposa a ser tu sierva. Ayuda a mis hijos a servirte a ti. No mirar a los costados ni a los demás, sino poder declarar con solemnidad que te amo y que te sirvo a ti desde mi temprana edad. Y que diga como David tu siervo, he sido joven y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Toda la gloria sea para ti. Te alabo, te glorifico. Bendice a mis hermanos que están escuchando, los amigos, los vecinos, los que están del otro lado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten.
Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.